la tragedia de Judas, y se recuerda que el meollo del mensaje fue: qué triste tragedia es estar tan cercano a Jesús, hablar lo correcto, aparentar lo correcto y vivir junto 3 años al Rey de Reyes y Señor de Señores y no dejar ser transformado por Él. Esa es una tragedia. Y hoy quiero invitarlo que abra su Biblia en el libro de Génesis. Usted sabe la historia de este hombre, pero Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y si usted estuvo el domingo no pasado sino el antepasado también, hablamos que Dios cuida de nosotros, y el salmista se expresó en el Salmo 139 y por cierto dio extremos: que si yo me voy al cielo, ahí estás tú; si pongo mi lecho en el Seol, ahí estás tú. Quiere decir, este hombre entendió en su intimidad y en su relación con Dios que Dios no es un Dios distante, no solo es un Dios íntimo, cercano, que anhela ver lo mejor para su vida, sino que haya una transformación total. Y lo maravilloso de eso es que hoy vamos a leer una historia de un personaje en la Biblia, y yo creo en mi corazón que es una de las historias más prácticas y extraordinarias de la Biblia cuando habla de transformación. ¿Por qué? Porque vamos a ver momentos en la vida de este hombre, 4 de ellos que usted y yo nos podemos identificar. Y no solo nos vamos a poder identificar, sino que vamos a poder detenernos hoy y evaluar verdaderamente si tú y yo estamos permitiendo que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestro corazón. Por eso abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 24 al 28, y mire lo que dice la escritura. ¿Está listo? ¿Está listo? Amén. Versículo 24: Jacob se quedó solo, diga conmigo, solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Versículo 26: Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has, ¿qué dice ahí?, prevalecido. Mire qué maravillosa esta porción de la escritura, porque cuando usted y yo leemos esto y dice: bueno, ahora es Israel, usted y yo podríamos estar de acuerdo hoy de que cuando conocemos la historia de Jacob, no encontramos inmediatamente al gran patriarca, ¿sí o no? No lo encontramos inmediatamente. El gran patriarca, después de ser llamado de Israel, fue, hermano, un hombre que Dios permitió mostrarle a usted y a mí áreas de su vida. Usted y yo vemos a un Jacob que era un hombre complicado, lleno de luchas, lleno de errores, lleno de temores, de conflictos internos, conflictos familiares. Jacob, cuando usted y yo leemos de él en la escritura, no fue de la noche a la mañana el hombre conocido como el patriarca de las tribus de Israel. Era un hombre complicado. Voltéese a la persona que tiene a su lado y dígale: el que está ahí al frente como que nos está hablando hoy. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, no llegamos ping y todo se arregló en nuestra vida. No, eso no fue un toque de Dios inmediato donde toda área de tu vida fue transformada. Es un proceso. Y me gusta porque hoy vamos a ver 4 momentos de la vida de este hombre, el gran patriarca, que lo encontró el Señor siendo un hombre tal vez ni siquiera a la altura de lo que Dios quería que hiciera. Pero, diga conmigo, pero la buena noticia es que tuvo un encuentro personal con Dios. Y yo creo que todos los que estamos acá deseamos un encuentro personal con Dios. Y no solo que nos bendiga,
sino que nos transforme cada día más conforme a su imagen y semejanza. Si usted lo cree, dele ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Incline su rostro y vamos a desempacar un poquito esta porción de la palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Tú te manifiestas a nosotros y llegaste a nuestra vida, Señor, cuando no estábamos ni siquiera buscándote. Señor, llegaste a nuestras vidas cuando estábamos quebrados. Señor, estábamos perdidos, complicaciones en nuestra vida, personas difíciles, Señor, pero a ti te plugo, Señor, alcanzarnos y extender tu diestra poderosa para rescatarnos de ese lodo cenagoso. Señor, hoy te pido, Señor, que a través de esta palabra, Señor, podamos examinar la vida de un hombre tan imperfecto, tan complicado, lleno de temores, de errores, de luchas, de conflictos, pero aún así te plugo escogerlo, Señor, para glorificar tu santo nombre. Y por eso estamos aquí, Señor, porque tú no estás buscando perfección, sino que estás buscando personas dispuestas a que tú seas el que vengas a transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Cuando leemos esta historia no me deja de conmover, porque cuando veo las similitudes de Jacob en nuestro diario vivir, de cómo nos encontró el Señor, le quiero recordar que a través de la escritura usted y yo vemos que Jacob tenía una promesa, ¿sí o no? Tenía promesas sobre su vida, pero habían muchas áreas de su corazón, de su vida, que Dios necesitaba transformar. No era que quería, sino que necesitaba, para que Jacob llegara a ser Israel, llegara a cumplir el llamado de Dios sobre su vida. Y por eso esta porción de la escritura nos enseña algo importantísimo, y eso es que tener una promesa de Dios sobre nuestra vida no significa que Dios ya terminó el proceso de transformación en tu vida. Se lo voy a volver a repetir. Eso que usted y yo tengamos promesas sobre nuestra vida no significa que Dios ya haya terminado con nosotros cuando le dijimos te aceptamos y te recibimos como nuestro Rey y Salvador. Ese es el comienzo de un proceso, y por eso Dios puede tener un propósito lindo, extraordinario, maravilloso con cada uno de nosotros, pero Él no va a dejar que eso suceda hasta trabajar en nosotros. Le doy un ejemplo. Usted agarra el barro, y el barro tiene un fin ya moldeado por el alfarero, pero el barro en sí es barro, es pisoteado, pero el momento que ese barro es procesado, es dado forma, es metido al horno y terminado, es algo útil. Pues así mismo es tu vida y mi vida en las manos del alfarero. Somos barro, diga conmigo, somos barro. Somos complicados, pero cuando el alfarero nos toma en sus manos y nosotros nos dejamos moldear, el proceso que Dios va a permitir en nuestras vidas nos va a convertir en vasijas de honra y misericordia para la gloria de Dios. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Y el hecho que tú y yo tengamos una promesa sobre nuestras vidas no significa que Él ya completó el proceso para que seamos en sus manos lo que Él desea que cumplamos. ¿Por qué? Porque si usted y yo hemos sido llamados, le quiero recordar, vamos a pasar por diferentes temporadas de nuestra vida donde Dios nos va a seguir formando. Le doy ejemplos. En la vida de Jacob, la historia dice que él fue un hijo. Su padre era Isaac, su madre era Rebeca. Él fue un hermano, un gemelo, un hermano de Esaú. No solo eso, sino que él fue y pasó diferentes temporadas donde compró la primogenitura
que le pertenecía a su hermano. Engañó a su padre, tuvo que salir huyendo de su casa. Llegó a la casa de Labán, su tío, que terminó siendo su suegro. La Biblia dice que cuando estuvo con él trabajó muchos años, y ese mismo tío que terminó siendo su suegro lo terminó engañando también. Diga conmigo, temporadas. Pero aún ahí Dios le dio la bendición y la capacidad de poder formar una familia. Y después, a pesar de los engaños de su tío Labán, que terminó siendo su suegro, dice que Dios lo bendijo en gran manera. Y por eso, diga conmigo, temporadas. Fue hijo, temporada de hermano. Te compró la primogenitura de su hermano, engaña a su padre, sale huyendo, llega a la casa de Labán. Diga conmigo, muchas temporadas. Pero en esas temporadas Dios se manifestó a su vida, y eso es lo que hoy quiero embed in your heart. Quiero transmitirle ese mensaje a su corazón. ¿Por qué? Porque eso que tengamos promesas sobre nuestra vida no quiere decir que Dios ya terminó. Al contrario, hay muchas áreas que Dios está transformando, y por eso la Biblia dice y nos muestra lo que acabamos de leer, que este hombre, después de alrededor de 20 años, le toca regresar a su casa, le toca volver, y en su regreso tuvo que enfrentar algo que había estado evitando por mucho tiempo. Y tal vez tú estás en este lugar y sabes muy bien de dónde te sacó el Señor, sabes las temporadas que has vivido, y hay cosas que hoy, un día, vas a tener que enfrentar para que Dios siga conforme el propósito que Él declaró sobre tu vida y las promesas que Dios dio sobre nuestra vida, que necesitan todavía transformación. Y le voy a decir algo: ese regresar y eso que Dios quiere que muchas veces enfrentemos para traer sanidad, diga conmigo, es mi pasado. Hay pasados aquí que enterramos y no hemos recibido sanidad. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando Jacob decide regresar, tenía que enfrentar a su hermano que lo quería matar. Dice la Biblia que su hermano venía a él y que Jacob estaba aterrorizado de lo que iba a suceder, al punto, usted sabe la historia, la vamos a desempacar un poco, pero esta es solo una introducción, al punto que empezó a dividir sus bienes y los que venían con ellos, y mandó diferentes caravanas para ver cómo iba a estar la cosa. Pero antes de encontrarse con su hermano, diga conmigo, resolver pasados, él iba a tener un encuentro mucho más importante que cualquier otro en su vida. Y diga conmigo, tenía que encontrarse con el Dios Todopoderoso. Y por eso Génesis capítulo 32, 24 dice: y así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y me llama la atención eso, porque mire, muchas veces Dios en su misericordia quiere que desarrollemos virtudes para traer sanidad. Y hay virtudes en nuestra vida a las cuales le huimos, que no permitimos que Él venga. Pero diga conmigo, Él me hizo más que vencedor en Cristo Jesús. Y si usted y yo vemos y examinamos la vida de este hombre, Jacob había pasado gran parte de su vida luchando. ¿Por qué? Luchó con Esaú, luchó con Labán, luchó por Raquel, luchó por prosperar y salir adelante, luchó por construir un futuro, y ahora Dios lo lleva a un lugar donde descubre que su mayor batalla no era externa, sino que estaba aquí, adentro de su corazón. Y muchas veces usted y yo ignoramos las batallas internas que Dios quiere transformar áreas, y por no regresar a lo que dolió o a lo que fue incómodo, escúcheme bien, Dios muchas veces quiere tener un encuentro genuino contigo para restaurar, para transformar, para que seas y cumplas lo que Él destinó para tu vida y mi vida. Diga conmigo, llamado celestial. Usted y yo tenemos un designio del cielo, pero usted y yo no lo tratamos de descubrir, y muchas veces vivimos la vida
luchando con todo y por todo, y Dios quiere restaurar algo que se llama tu pasado. Porque tal vez puedes que estés viniendo a la iglesia, puede que estés sirviendo, puedes que estés ministrando, puedes tener años en el evangelio, puedes conocerte versículos de memoria, y todavía áreas en nuestro corazón que Dios necesita y quiere transformar para que puedas seguir adelante. La historia de Jacob nos enseña que Dios nunca nos va a abandonar, amén. Y por eso no va a abandonarte hasta que no termine una transformación interna. Porque tal vez comenzaste siendo un Jacob. Yo no sé cómo viniste a los pies del Señor. Tal vez, y si usted se recuerda, el nombre Jacob se significa el suplantador. Este hombre engaña a su padre, miente a su hermano, compra la primogenitura. Y Dios, amado hermano, antes de llamarte Israel, tiene que transformar las áreas que Jacob están todavía en nuestro corazón. ¿Aló? Por eso Filipenses 1 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso hoy vamos a hablar de 4 momentos de la vida de Jacob que representan, escúchenme por favor, 4 maneras en las que Dios puede empezar a transformar nuestras vidas. Porque podemos hablar de transformación, pero ¿cómo lo hace Dios? Pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Punto número 1, voltéete con la persona que tiene a tu lado y dile: Betel. Dios te encuentra cuando estás huyendo. Betel significa casa de Dios. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el lugar donde estaba Dios le llamaban casa de Dios. Por ejemplo, cuando Jacob estaba huyendo, dice que él puso su cabeza en una piedra y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios, porque dice que Dios estaba ahí y no se había dado cuenta. Y lea conmigo por favor del versículo 10 en adelante. ¿Está listo? Dice: y salió Jacob de Berseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Usted se recuerda que Jacob sale de su casa huyendo. Humanamente hablando, no estaba viviendo su mejor momento. Había engañado a su padre para recibir la bendición que le correspondía a Esaú, su hermano. Y cuando su hermano descubre lo que había pasado, este hombre dice que no solo lo aborreció, sino que quería matarlo. Vaya conmigo al capítulo 27, versículo 41, rápidamente por favor. Mire lo que dice: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca. Como quien dice: mi padre está débil, está mal de salud y va a partir, y tengo que respetar su tiempo que va a suceder y lo que está viviendo. Y mire lo que dice: entonces mataré a mi hermano Jacob. Tenía una sentencia de muerte Jacob por su propio hermano, y Jacob tuvo que salir, dejó a su casa, dejó a sus padres, dejó su ambiente conocido y comienza a caminar hacia un futuro incierto. Pero durante todo eso sucede algo maravilloso. Diga conmigo: Dios lo visita. Y dice que él se acuesta sobre una piedra. Yo no sé usted, pero tener sueño y poderse dormir en una piedra, eso es muy difícil. Este hombre, hermano, va huyendo del Señor, va huyendo de su hermano, va huyendo de su casa y de lo que todo tenía a su alrededor. Y dice el versículo 15 del capítulo 28: he aquí yo estoy contigo, oiga, por favor, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Diga conmigo: Dios de la promesa.
pero antes de que él pueda regresar tenía que tener un encuentro personal con Dios para transformar áreas de su corazón. Y mire lo que dice el versículo 16: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Qué maravillosa y poderosa esa palabra, porque Jacob está huyendo de su hermano y podía huir de su hermano de la casa de su padre, pero nunca podía huir del propósito de Dios. Por eso hace 2 domingos hablamos del salmista en el Salmo 139. A David se le hizo un rema. Y el día miércoles que estuvimos hablando acá, hablamos de un hombre llamado Jonás y dimos varios ejemplos, porque usted y yo muchas veces perdemos el enfoque en el galardón, en el premio, en el supremo llamamiento de Dios. Y hablamos un poquito de la historia de un hombre llamado Jonás. Dios le dijo: vete a este lugar, a Nínive, y él se fue al lado completamente opuesto, porque su mirada estaba enfocada en agradar lo que él deseaba en su corazón, que era no hacer el bien y no cumplir el llamado de Dios. Él intentó huir y Dios le había dicho: levántate y ahora ve a Nínive. Y usted sabe todo el proceso que tuvo que atravesar este hombre, al punto que pegó fondo, y estando en el vientre del pez, dice: y me acordé del Señor, mi alma desfallecía y me acordé del Señor, y Él me escuchó desde su santo templo y escuchó mi clamor. Y mire qué maravilloso. Dios fue a buscarlo a Jonás. Vino la tormenta, vino el gran pez, vino el proceso, y finalmente Jonás tuvo que volver su mirada hacia el cielo, porque ya había pegado fondo. Y muchas veces vemos en la escritura lo que Dios había establecido de antemano, las promesas dadas a cada uno de sus hijos, como las ha dado sobre nuestra vida. Pero Dios no va a terminar hasta que Él trabaje en nuestro corazón. Y es necesario muchas veces pasar por procesos tan incómodos, pero necesarios. Dígale al vecino: son incómodos, pero muy necesarios para nuestras vidas. Porque dice que él termina, estamos hablando de Jonás, terminó caminando hacia el lugar donde Dios lo había llamado. Pero ¿sabe cómo llegó ahí? El gran pez, dice la Biblia, lo vomitó a la orilla del mar, en la arena. Yo no sé usted, pero yo prefiero llegar bien que llegar así. Y muchas veces tal vez llegaste hoy sintiéndote como un Jacob. Vienes cansado, vienes tal vez confundido, tal vez huyendo emocionalmente de algo que Dios quiere restaurar en tu vida. Tal vez cometiste errores en tu pasado, tomaste malas decisiones y estás viviendo consecuencias. No que el diablo te esté poniendo enfrente, sino con mismas consecuencias de lo que nosotros decidimos hacer, que usted y yo provocamos. Pero Dios te dice hoy y me dice a mí: tu error o tu mala decisión no es el final de tu historia. Hay redención en Cristo Jesús. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Dios puede y quiere encontrarnos en el camino para volvernos a traer de nuevo. La Biblia dice que Jacob sale de su casa pensando que ya todo lo había perdido, y en el camino descubre que Dios no había terminado con él. Se le hace presente. Qué lindo es entender que tal vez perdimos oportunidades, tal vez perdimos relaciones, amistades, tal vez tu negocio fracasó, tal vez cometiste malas decisiones que todavía te estás lamentando. Pero diga conmigo: la buena noticia es que Dios quiere encontrarnos en el lugar donde estemos. Y ese lugar me gusta, porque cuando este hombre llega a ese lugar le llamó por nombre Betel, que significa casa de Dios. Ciertamente Jehová estaba en este lugar. Diga conmigo: tragedia. Y yo no lo sabía. Hoy el Señor te quiere recordar que Él sigue obrando, y en el lugar donde menos piensas que se te va a encontrar o que te va a llamar la atención para que lo veas hacia arriba,
Tal vez no le estás reconociendo cuando Él te está hablando. Tal vez no estás enfocado en el galardón, en el supremo llamamiento, en la recompensa en Cristo Jesús, y has estado tan distraído buscando reparar lo que solo Dios puede reparar. Este hombre iba en camino y Dios se revela a él y le dice que Él no ha terminado con él. Y hoy, amado hermano, si tú estás en este lugar, yo te vengo a recordar que Dios no ha terminado contigo. El primer lugar, el primer momento de la vida de Jacob, donde el Señor se revela su vida, hermano, le puso por nombre casa de Dios, porque todo lugar donde Él esté, esa es llamada casa de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Hoy el Nuevo Testamento nos dice que usted y yo somos ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir, Dios no está distante de ti, sino que está en nuestros corazones. Pero muchas veces nos hemos ocupado tanto en ver y luchar con las cosas terrenales que se nos ha olvidado alzar la mirada al Padre y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí hoy? ¿Y qué es lo que tú estás transformando y formando en mi vida para que yo pueda alcanzar el propósito por el cual me llamaste? Segundo momento en la vida de Labán, diga conmigo, en la vida de Jacob, diga conmigo, la casa de Labán. Dios usa los procesos para moldear nuestra vida y trabajar nuestro carácter. Jacob dice que llega a la casa de su tío Labán y ahí comienza una temporada larguísima. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él se enamoró de Raquel, y él llegó a un acuerdo con su tío Labán y le dijo: mira, yo voy a trabajar por ella 7 años. Y mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 29. Así sirvió Jacob por Raquel y le parecieron como pocos días, porque la que dice, la amaba. Y 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Esto va 2 por 1. Usted, amado esposo, amada esposa, yo le puedo garantizar que cuando ustedes estaban cortejándose, pues hacer un favor no era tan pesado. Pero ahora te dicen: mira, te puedes ir al Giant a comprar la leche. No, hombre, qué bárbara. Pero sí, pues, mire, hoy dice la Biblia que los 7 años los contó por pocos días, porque estaba enamorado. Y esta temporada para la vida de Jacob fue una temporada alrededor de 20 años. ¿Por qué? Porque al cumplimiento de ese tiempo, usted sabe lo que sucedió. Cuando le dieron a su amada, a la novia, no le dieron a Raquel, sino que le dieron a Lea. Él pidió la menor y le dieron la mayor. Era músico, él pidió la menor y le dieron la mayor. ¿Y sabe qué sucede? Este hombre, como amaba a Raquel, dijo: pues no hay ningún problema, trabajaré. Y usted sabe la historia. Pero Labán termina engañando a Jacob, y en lugar de entregarle a la menor llamada Raquel, le entrega a Lea. Y el hombre, escuche, que había engañado a su padre, el hombre que había engañado en su familia, ahora experimenta en carne propia lo que es ser engañado. Por eso usted y yo tenemos que ser siempre conscientes que lo que usted y yo sembramos, eso mismo cosecharemos. Tenga cuidado. Mire, a mí me da pena cuando alguien empieza a hablar maldiciones o habla maledicencias sobre sus hijos, sobre su casa, sobre otras personas, porque Dios me guarde. La Biblia dice que en el poder de la lengua está la vida y de la muerte, y el que quiere ¿cómo se dice? Sustentar o disfrutar los frutos de ella, los comerá. Y amado hermano, usted y yo tenemos que saber que si usted y yo estamos hablando muerte, vamos a cosechar
muerte. Si usted y yo hablamos maldición, vamos a cosechar maldición. No os engañéis, dice la Biblia. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y ahora el que engañó está experimentando el engaño en carne propia. Eso no significaba que Dios aprobara lo que Labán estaba haciendo, pero Dios permite que esa temporada trabajara en el corazón de Jacob, porque dice que él, el versículo 41, vaya conmigo del capítulo 31, este hombre después de 20 años, hermano, experimentó, hermano, la bendición de Dios, pero fue procesado. Mire lo que dice: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 7 años por tu ganado. Hay procesos que tal vez no duran 20 minutos. Hay cosas que Dios transforma, pero solo a través del tiempo. Muchas veces nos engañamos porque queremos bendiciones inmediatas, instantáneas, respuestas rápidas. Queremos ver las puertas abiertas inmediatamente, pero muchas veces Dios no está tan interesado en acelerar nuestra agenda o nuestro calendario, sino que Él quiere y está más interesado en transformar áreas de nuestra vida. Número 1, el momento de la vida de Jacob donde se le hace manifiesto es Betel. Diga conmigo: la casa de Dios. Y si usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, démosle acceso al Espíritu Santo para que gobierne nuestra vida y nuestro corazón. Número 2, la casa de Labán, porque Dios permite que en esos 20 años de proceso Jacob se encuentre, hermano, experimentando cosas que nunca había vivido, que lo hicieron ahora un esposo, lo hicieron ahora, hermano, un yerno, y le permitió experimentar y sentir a carne propia lo que él había sembrado. Pero Dios no lo aprobó, no estaba aprobando ese comportamiento, pero lo permite para que trabajara en el corazón de él. ¿Por qué? Porque muchas veces, como le dije, Dios está más interesado en transformar áreas de nuestro corazón y nuestro carácter que en acelerar nuestro calendario, nuestra agenda. Usted y yo muchas veces queremos el destino sin pasar por la jornada. Y muchas veces Dios nos dice: no es así la cosa. Génesis capítulo 37 nos dice de un hombre llamado José, que usted lo sabe, que sabía que iba a un destino, iba a tomar una posición importantísima. ¿Por qué? Porque salvó una nación entera y fue un instrumento en las manos de Dios para mostrarles el poder y la sabiduría de un Dios todopoderoso. Pero antes de llegar a la posición, antes de sentarse en la silla de gobernador, tuvo que pasar por el pozo. Antes de llegar a ese lugar, tuvo que pasar por la esclavitud. Antes de llegar al trono, tuvo que pasar por la casa de Potifar. Antes de llegar al trono, tuvo que ser acusado falsamente y condenado falsamente para sentarse ahí. Ahora, muchas veces queremos solo la promesa sobre nuestra vida, pero diga conmigo: el barro tiene que ser moldeado. Y no solo eso, pero cuando lo meten al horno, si pudiera hablar el barro, diría: ya no, pero va a ser necesario para que pueda ser útil en las manos del alfarero. Qué lindo es eso. ¿Por qué? Porque en la escritura nos muestra una y otra vez, y si usted va conmigo al Salmo 105:19, habla acerca de José y dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Quiere decir, no siempre Él va a acelerar las cosas porque tú y yo tengamos prisa de llegar a ser el instrumento en las manos de Dios, hasta que usted y yo no visitemos el área que Él quiere transformar. Y muchas veces ignoramos áreas de nuestra vida que Él quiere transformar todavía y sanar. Y por eso José tenía promesas sobre su vida, pero necesitaba ser procesado. Y tal vez Dios no solo estaba preparando el palacio para José, sino que estaba preparando, escúcheme bien, salvación para una nación entera. Pero nosotros muchas veces nos enfocamos tanto
que despreciamos los procesos de Dios. ¿Cómo los reconozco, pastores? Que eso es lo que a mí me cuesta. ¿Cómo sé que Dios está obrando? Pues no te preguntes si está obrando. Dile, Señor, muéstrame tu perfecto tiempo. Hay personas que hoy dicen, Señor, ¿por qué te tardas tanto? Y Dios tal vez posiblemente te está diciendo, todavía estoy haciendo la obra en ti. Te estoy moldeando, te estoy permitiendo que la palabra llegue a ti de tal manera que te moldee, porque nosotros nos empecinamos tanto en que el Señor cambie nuestra circunstancia, pero el Señor te dice, yo voy a permitir que esa circunstancia te empiece a cambiar a ti. Y tal vez no voy a cambiar tu circunstancia, pero te voy a cambiar a ti en medio de ella. El matrimonio puede llegar a ser un proceso. Ay, pastor, el matrimonio es la muerte. Amén. Es la muerte a mi yo, porque ahora ya no se trata de mí, se trata de nosotros. ¿Aló? Sí, es la muerte a mi yo, porque no puede haber egoísmo ni madurez en un matrimonio que cumple el propósito de Dios. No puede. La palabra, hermano, egoísmo y madurez no caben en el matrimonio. La Biblia dice que dos son mejor que, y por eso tal vez el ministerio puede ser un proceso para tu vida. Mire, como le he dicho muchas veces, si pudiéramos enseñar nuestras heridas de batalla, ¿verdad? Nuestras cicatrices de batalla. Amado hermano, el ministerio es un proceso. Pero Señor, que salgamos aprobados y que tú te regocijes. Señor, que estamos cumpliendo tu propósito. Dele un fuerte aplauso al Señor. Criar a nuestros hijos puede ser un proceso donde aprendes a amar incondicionalmente, porque a pesar de que cometan errores, tú y yo tenemos que amarlos como nuestro Padre nos amó. Eso no significa que hay una palabra en Guatemala, espero que no sea una mala expresión para nadie, que seamos alcahuetes, ¿verdad? Que le dejamos hacer lo que se les dé la gana. Dios no te deja hacer lo que se te dé la gana, ¿o sí? No, muchas veces pone filtros y pone stops en tu vida para que no te tropieces. Pero el criar hijos puede llegar a ser un proceso en el que Dios te está moldeando para que aprendas a reconocer el amor de padre. ¿Usted ha conocido padres perfectos acá? Yo sí, hasta que tuvieron hijos. Hasta que tuvieron hijos. Cuando yo tenga mis hijos no los voy a dejar hacer eso. Agárrese cuando van en el pasillo. Ahí vienen aquellos. Yo conozco padres perfectos hasta que tienen hijos. Puede ser un proceso criar hijos. Levantar un negocio puede ser un proceso en el que el Señor te dice, apóyate en mi propia prudencia para que tu negocio sea una fuente de bendición para otros. No seas un estanque de bendiciones, porque cuando el agua se estanca, apesta y ya no se puede deleitar del agua. Puede ser esperar una respuesta en Dios, puede ser un proceso. Servir mientras nadie reconoce tu trabajo puede ser un proceso. Pero el proceso no significa que Dios te abandonó. Jacob llega a la casa de Labán siendo una persona y después de 20 años salió siendo otra. Salió siendo completamente otra persona. Pero nunca permita, escúchame bien, que el proceso de moldearte te amargue. No permitas que el proceso de hornearte te amargue. Porque esto no se trata de ti, hombre. No se trata de mí. Se trata de darle la gloria al Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. ¿Se puede imaginar la vida de Jacob? 10 veces le cambió el salario el tío. El suegro, pues, pero era tío antes. Tío, hombre, ¿cómo? 10 veces le cambiaron el salario. Se hubiera podido amargar en él su corazón, pero ¿sabe qué decidió? Voy a servirlo a él, porque algo nuevo vas a hacer en mí. Otro momento en la vida de Jacob. Punto número 3, dígale a su hermano Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Hay bendiciones que requieren
una transformación interior. Hay bendiciones que no estamos listos todavía para recibir si Él no nos ha transformado. Hay bendiciones que Él preparó y las tiene listas para ti y para mí, pero se requiere que seas transformado en tu ser interior, porque con el corazón equivocado puede ser que te haga tropezar y te mueras. Se recuerda lo que le decía a Salomón: dame lo suficiente, no me des tampoco que reniegue porque tú no me das, o no me des tanto que me olvide lo que tú eres el que me provee. Se lo estoy parafraseando, obvio. Pero muchas veces queremos todo conforme nuestra manera. Y el miércoles yo les decía a los hermanos, porque hablamos de enfocarnos, ¿verdad? Muchas veces criticamos a Pedro, que se empezó a hundir, y que Pedro, que falto de fe y todo. Pero yo le voy a decir algo: mis respetos para Pedro, porque él se mojó los pies. Quiere decir, salió de la barca a la voz de Jesús. Y caminar sobre el agua estaba haciendo algo completamente imposible para el hombre. Y muchas veces lo criticamos y decimos: ese no tiene fe, Pedro, porque empezó a ver al Señor, y el momento que empezó a ver los vientos y la tormenta, dice que se comenzó a hundir, que ese fue el milagro más grande. No que caminara sobre el agua, sino que se empezó a hundir lentamente. Pero la Biblia nos demuestra una verdad maravillosa: el momento que él empezó a ver los vientos y la tormenta, se empezó a hundir. Pero le recuerdo, el momento que quitó la mirada, se empezó a hundir, pero dice que la mano del Señor estaba ahí. Pero si usted y yo leemos esa porción, ahí no dice que el viento se calmó ni la tormenta se calmó. Todo seguía igual. Todo seguía igual. Lo único que cambió fue dónde estaba la mirada de Pedro. Y asimismo David, cuando se enfrentó con ese gigante, su mirada estaba en el lugar correcto. Todos los soldados veían al gigante, pero David veía al Dios más grande que cualquier de los enemigos. El ejército miraba el tamaño de las armas del gigante, y David se recordaba de las victorias que había recibido por el Dios Todopoderoso. ¿Dónde está tu mirada? Porque cuando Jonás se fue al otro lado y puso su mirada en lo que él quería hacer en Tarsis, Dios permitió procesarlo de tal manera que estaba en el fondo del mar, en el vientre de un pez, y mi alma desfallecía cuando me acordé de mi Dios. Fijó su mirada en el lugar correcto. ¿Para qué? Para recordarse que él era un instrumento en las manos de Dios. Si usted lee en el primer libro de Reyes, habla de Jonás, no solo en el libro de Jonás, y dice que toda palabra que hablaba Jonás era buena, venía de Dios. Quiere decir que cuando Dios le dice: ve a profetizarle al pueblo de Nínive, él dijo: ¿cómo voy a ir a profetizarle a este pueblo gentil cuando yo soy profeta pero del pueblo de Dios? Diga conmigo: con Dios no se argumenta, se cree y se camina con él. Usted sabe que el mensaje que predicó Jonás fue el mayor movimiento evangelístico habido y por haber. En un solo mensaje, 400,000, una nación entera se convirtió. Qué mensaje, ¿verdad? Viene destrucción, y si no se arrepienten van a morir, para que no se le conviertan a uno, ¿verdad? Si yo viniera hoy y le digo: hermano, si usted no pasa aquí al frente y no recibe al Señor como su Rey y Salvador, aunque ya lo haya hecho hoy, en 40 días usted muere. Se nos llena acá, hasta acá la plataforma se me suben. Pero le voy a decir algo: todo eso sucedió porque reenfocó su mirada a la promesa dada a Dios, a un pueblo, y quería usar su vida para hacer ese instrumento en las manos de Dios. Puede que tú estés acá luchando contra Dios, con las áreas que no quieres rendirle, con los lugares que Él quiere transformar, y puede que use un Betel donde se te revela el Señor. Me llama mucho la atención porque dice la Biblia que Él es nuestra roca inconmovible, y dice que Él puso su cabeza como cabecera,
y se durmió sobre la cabeza. Y pues, ¿qué estás pensando? Sobre la roca. Puso su cabeza sobre la roca y nuestra roca es Cristo. Muchas veces nuestros pensamientos son más lejanos que Cristo, son más lejanos de Dios. Solo nos enfocamos en las cosas de acá. Pero dice que él puso su cabeza sobre la roca y ahí Dios le dio visión y dijo: este lugar es llamado casa de Dios, porque Dios estaba acá y yo ni siquiera me había dado cuenta. Un momento en su vida que le cambió y empezó a transformar su corazón. Número 2, la casa de Labán. Amado hermano, 20 años de proceso de Dios, que llegó a sentir en carne propia lo que su hermano tal vez sintió: un engaño, una traición. Familia, Esaú, su hermano gemelo, le roba la bendición y ahora su tío lo engaña. Y no solo trabajó 7, trabajó otros 7 por estar con Raquel, y después por el ganado de su tío. 20 años. Y Jacob llegó de una manera, pero salió completamente transformado. Otro momento que impactó la vida de Jacob. Número 3, diga conmigo: Peniel, el rostro de Dios. Y esa transformación que es la que tú y yo necesitamos ver cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque ese momento fue el momento decisivo en la historia de Jacob, y puede ser el momento decisivo en tu vida hoy. Dice la Biblia que Jacob está regresando y recibe una noticia. Y esa noticia estaba pero tremenda. Vaya conmigo por favor, Génesis capítulo 32, versículo 7. Usted puede leer toda esta historia en casa, pero yo le estoy dando pinceladas para que usted la pueda desempacar en casa. Pero mire lo que dice el versículo 7. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, las ovejas, las vacas y los camellos, en 2 campamentos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, usted lo puede leer anteriormente, que su hermano Esaú venía con 400 hombres, y ahora Jacob, hermano, sale de la casa de Labán y ahora viene con todo su campamento, sus provisiones, sus esposas. Y mire lo que dice: él dice que tuvo mucho temor y se angustió. Y lo lindo de todo eso es que podemos ver humanamente hablando la reacción humana de Jacob. Y dijo: ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que I want to test the ground. Quiero evaluar cómo está la situación. Vamos a mandar un campamento primero para ver cómo les va. Y dice el versículo 24, antes de que llegara con su hermano, mire lo que dice Jacob. Eso fue lo que comenzamos leyendo hoy. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Esa palabra solo, diga conmigo: virtudes que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. ¿Usted conoce personas que siempre están con gente? Que siempre tiene que tener a alguien a su lado, siempre tiene que haber gente en su casa, siempre tienen que hacer todo de actividades y nunca tienen un momento a solas, en silencio. Y mire, pues eso ni me lo tienen que decir a mí. I'm a loner. A mí me gustan los momentos a solas. Me gusta hablar con el Señor, me gusta caminar, tal vez manejar, y tal vez estar en esos momentos, en momentos de mi caminar, estar a solas, para poder entender que muchas veces Dios quiere hablar a mi vida, pero estoy tan afanado con las responsabilidades y los caminos que hay, que muchas veces dejamos desapercibido lo que Dios quiere hacer. Pero antes de encontrarse con su hermano, Dios se le muestra. Y mire qué lindo, porque dice la Biblia que se quedó solo y un hombre luchó hasta rayar el alba. Porque algunas de las transformaciones que Dios permite en nuestra vida no lo hace que estemos a solas delante de Él, sin títulos, sin posiciones, sin apariencias, sin excusas, sin personas a quien echarle la culpa. Dice la Biblia que Jacob se quedó a solas, y dice que comenzó una lucha, y en medio de aquella lucha
Mire lo que le sucede en el versículo 27. Y usted, yo sé que lo ha leído, pero lo vamos a leer en el versículo 27 y 28. Mire lo que dice, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Le puedo hacer una pregunta a usted? ¿Usted cree que el ángel de Jehová no sabía cuál era el nombre de él? Claro que lo sabía, pero le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Usted cree que el ángel de Dios no sabía su nombre? Claro que sí. Le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Jacob. Y se recuerda que le comenté qué significaba el nombre de Jacob, el suplantador. Y es importante que usted note esto, porque dice, tu nombre no será más Jacob, sino será Israel. Si lo ponen en pantalla, ahí está. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Sabe qué quería Dios a través de preguntarle el nombre a través del ángel? Antes de llevarlo a convertirlo en el hombre que él quería, le pregunta su nombre para que él reconociera quién había sido. Porque muchas veces venimos delante de Dios y nos creemos los más santos. Y tan santos hemos llegado delante de Dios que empezamos a menospreciar a los demás creyendo que usted y yo somos mejores que alguien. En los evangelios usted se recuerda aquel hombre que le dijo, yo gracias a Dios no soy como el que está allá atrás. Y muchas veces usted y yo se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y a él le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el suplantador, Jacob. Y dije, pues ahora, como luchaste con el ángel, como luchaste con Dios y prevaleciste, y con los hombres, ahora tu nueva naturaleza, ya no eres el suplantador, sino que eres ahora Israel, el príncipe de Dios. Y esa declaración es maravillosa, porque Dios no solo quiere cambiar lo que le está sucediendo a Jacob, sino quiere cambiar la historia, quiere cambiarlo a él. Por eso en la escritura usted ve cómo Dios le pregunta, le pregunta a Pedro. Jesús encontró a Simón y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y amado hermano, hay algo que Dios muchas veces hace, que nos pregunta quiénes hemos sido, para que nunca se nos olvide de dónde nos rescató el Señor y qué naturaleza ha puesto en nosotros. Dios mira a quién tú puedes convertirte cuando le permites que Él entre a tu vida y transforme. No muchas veces espera que tú creas todo lo que piensas que eres, sino que con su Espíritu Santo trae una transformación personal. Hay personas que quieren una nueva temporada, quieren algo nuevo de Dios sin convertirse en una nueva persona. ¿Cómo así, pastor? Hay personas que quieren nuevas oportunidades con los mismos malos hábitos, y Dios no quiere eso. ¿Se imagina que Dios toma la vida de Jacob y no le cambia el nombre? Él no hubiera podido cumplir lo que Dios quería que cumpliera viviendo con su naturaleza pecaminosa. La naturaleza nunca la cambió, pero le cambió su identidad para decirle, tú no eres el tramposo, tú ya no eres el mismo que entraste, que pasaste en Betel. Tú no eres el mismo que entraste a la casa de Labán. Tú no eres el mismo antes de ver mi rostro y pelear conmigo para tu bendición, porque antes esperabas una bendición, pero hoy estás dispuesto a luchar por ella. No crees que te la mereces, sino que ahora estás dispuesto a pelear por ella, porque empezó a valorar, amado hermano, el amor de Dios para su vida. Muchas veces queremos las oportunidades que Dios nos quiere dar, pero con nuestras malas mañas. Queremos un matrimonio diferente, pero con las mismas malas actitudes. Muchas veces llegamos y queremos que Dios nos dé un ministerio diferente, con el mismo orgullo que cargamos. Muchas veces queremos finanzas diferentes, con la misma falta de disciplina para poder administrar lo que ya tienes. Muchas veces queremos relaciones diferentes, con las mismas heridas sin sanar. Y todo eso, amado hermano, va a traer un daño. Por eso
Dios le dice a Jacob: antes que enfrentes a Esaú, voy a trabajar contigo, voy a cambiar tu nombre. Porque el mayor problema de Jacob no era su hermano Esaú, el mayor problema era Jacob, porque no había cambiado su identidad. Pero ahora ya procesado, amado hermano, muchas veces nos metemos en nuestro propio mundo pidiéndole al Señor que cambie toda la circunstancia y no nos cambia a nosotros. Señor, cambia a mi esposo, por favor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a estos hijos que me diste. ¿No es curioso que cuando los hijos se portan mal le dicen: mira, tus hijos se están portando mal? Uno de papá: mira, tus hijos se portaron mal, ahora ya no son nuestros, ¿no? Porque están portando. Pero cuando les dan un diploma, ay, qué orgulloso nuestros hijos. Muchas veces nosotros queremos cambiar a alguien más, y Jacob nunca tomó la postura de decirle: Señor, cambia a todos, sino que en el encuentro personal que tuvo, luchó por su bendición. Y usted y a mí nos llama el Señor a cambiar nuestro corazón. Cámbiame a mí, Señor. Por eso el salmista decía en Salmo 39, que lo leímos hace 2 semanas: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y punto número 4, momento número 4 de la vida de Jacob, no solo fue en Betel, no solo fue en la casa de Labán, su tío, sino que en Peniel, donde tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso cara a cara. Porque antes de enfrentarse con su hermano, Dios llegó a cambiar su identidad y su corazón. Diga conmigo: transformación viene solamente a los pies de Cristo. Número 4, momento que cambió la vida de Jacob. Jacob salió cojeando. Y ahora dile a tu vecino que tienes al lado: el encuentro con Dios debe dejar una marca, una evidencia. Y eso fue lo que le sucedió a este hombre. Cuando había pasado, dice el versículo 31, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Quiere decir que el encuentro personal con Dios siempre va a dejar una marca que se va a hacer evidente en tu vida y en la mía. Él entró caminando normalmente, pero salió, dice la Biblia, cojeando. Y muchas veces podríamos pensar: ¿cómo se puede llamar eso bendición si salió herido? Porque aquella cojera le convirtió en un hombre que sabía ahora depender en cada paso de su vida. Sabía apoyarse y depender de un Dios todopoderoso. Y hubo una evidencia, una marca en la vida de Jacob. Le puedo hacer una pregunta: ¿será que las personas que nos ven pueden ver la marca de Dios en nuestra vida? ¿Que tuvimos un encuentro con Dios? ¿Aló? ¿Será que los que están aún en tu casa pueden ver una marca, una evidencia que estuviste con Dios o que tuviste un encuentro personal con el Dios Todopoderoso? Porque antes Jacob dependía de solamente su inteligencia. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen. Dependía de su inteligencia. Jacob antes dependía de sus estrategias, de su capacidad de poder negociar, de su habilidad para salir de situaciones tal vez. Pero cada paso que de ahora en adelante iba a tomar le enseñaría que tenía que apoyarse y vivir apoyado. Hoy usted y yo podemos aprender que no podemos seguir caminando si no nos apoyamos y dependemos del Dios Todopoderoso. Y para muchos tal vez dirán: bueno, es que esas marcas representan una derrota. No, estas marcas no representan una derrota, sino representan una transformación que vino sobre la vida de este hombre. ¿Se recuerda aquel hombre llamado Pablo? Le dijo: Señor, y él tenía algo en su vida que le llamaba un aguijón en la carne. 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia,
porque cuando soy débil, entonces en ti soy fuerte. Hay momentos en los cuales Dios va a permitir y nos recuerda permanentemente que sin Él no podemos seguir. Y por eso me gusta esta historia. ¿Por qué? Porque Jacob pensó que su problema era Esaú. Pensaba que Esaú venía a matarlo. Pero el versículo 4 del capítulo 33 nos muestra la verdadera realidad que solo Dios puede transformar. ¿Está listo? Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Se puede imaginar esto? Por favor, ayúdenme un poquito. Yo sé que usted lo ha pensado, pero solo quiero que use su imaginación un momento. Aquel que dijo que te iba a matar, aquel que dijo que pase la enfermedad de mi padre y el tiempo de luto y yo lo voy a ir a matar, el suplantador que huyó de la casa de su padre, que huyó de su hermano. Su primer momento que empezó a transformar su vida fue en la casa de Dios. Donde Dios está, la escritura dice que hay libertad. Número 2, en la casa de Labán, 20 años procesado y vivió en carne propia el engaño, la trampa. Pero dice la Biblia que como amaba a Raquel, los 7 años se le hicieron pocos días y terminó trabajando 20 años, donde salió completamente un hombre transformado. Su mayor temor era encontrarse con su hermano, y antes de encontrarse con su hermano le dijo: vas a tener un encuentro conmigo, un Peniel, cara a cara, vamos a vernos, porque ahora vas a ver mi rostro. Y usted sabe que, pues dice la Biblia que él luchó con el ángel de Jehová y Dios lo bendijo porque él no lo quería soltar. Y le dijo: yo no te suelto hasta que me bendigas. Le cambió su nombre, le cambió su identidad y lo restauró. Y número 4, hubo una evidencia, una marca de haber estado con Dios. Y ahora lo que él pensó que era su peor problema, Esaú, descubre que lo que él no pudo hacer en lo físico, Dios lo pudo hacer por él. Porque ahora ya no dependía de su estrategia, de su sabiduría, de su inteligencia, sino dependía del Dios que le cambió su caminar. Y tal vez hoy estés acá preguntándote: Señor, ¿qué es lo que necesito yo transformar? Y mire esa escena, por favor. Jacob pasa toda la noche luchando con Dios por algo que al día siguiente iba a descubrir que Dios ya lo había resuelto. Se encuentran con aquel que quería matarlo, se echó sobre su cuello, lo besa y lloraron. Y cuando Dios trabaja en mí y en ti, también puede trabajar delante de ti. Una vez más se lo repito: cuando Dios trabaja en ti y trabaja en mí, Él tiene la capacidad de trabajar delante de ti para que veas la evidencia de una marca que vino a transformar tu ser interior. Jacob necesitaba enfrentar su pasado con su hermano, pero antes de enfrentar su pasado tenía que enfrentar a Dios. ¿Por qué? Porque hay batallas que estamos intentando ganar con nuestras fuerzas, que solo Dios puede arreglar. Por eso, antes de enfrentar a tu Esaú, es necesario correr a tu Peniel, ver a Dios cara a cara. Yo te quiero invitar que te pongas de pie.
Y tal vez la vida de Jacob no se asimila mucho a la tuya, pero sí se asimila mucho. ¿Por qué? Porque cuando observamos la historia de este hombre podemos ver 4 momentos en la vida que definieron su destino. Número 1, diga conmigo a voz alta: Betel. Dios me encuentra. Jacob estaba huyendo y Dios lo encontró. Y tal vez sabemos muchos de los que estamos en este lugar donde hemos sido confrontados en momentos donde hemos querido huir de la presencia de Dios, y Él nos encuentra donde estemos para revelarse a nosotros. Jacob, huyendo, encontró un Betel, porque ahí te va a encontrar y me va a encontrar a mí. Número 2, la casa de Labán. Diga conmigo: Dios me procesa. Jacob necesitaba madurez y Dios utilizó años de proceso para formarlo. Número 3, diga conmigo: Peniel. Dios me transforma. Jacob luchó con Dios y recibió una nueva identidad. Y por último, el camino hacia Esaú. Dios me enseña a depender de Él. Él salió cojeando de una manera diferente, y tal vez hoy te identificas con uno de estos 4 momentos en la vida de Jacob. Pero queda una sola realidad: que solamente con Dios podemos encontrar sanidad y transformación de nuestro ser. Y si tú has estado en este lugar y has escuchado esta palabra y el Espíritu de Dios te ha hablado, yo te quiero invitar, si quieres, pasar aquí al frente mientras que ministramos una alabanza y esta palabra, o si te quieres quedar en tu lugar, pero dile: Señor, yo estoy dispuesto a que transformes mi vida por completo, porque tú eres el que me encuentras, el que me procesas, el que me transformas y el que me enseñas a depender de ti, como lo hiciste con Jacob. ¿Lo quiere hacer? Vamos a ministrar una alabanza y vamos a ministrar esta palabra. Cierra tus ojos, y si el Espíritu de Dios te ha hablado, ven aquí al frente, porque no vaya a ser que un Betel es lo que tú necesitas cuando estás huyendo de Él, o un proceso de transformación en la casa de Labán, o un Peniel donde te va a transformar y va a transformar tu realidad y te va a cambiar el nombre y tu identidad. Hoy, en el nombre de Jesús, nos acercamos a Él dándole la gloria. Amén. Y yo me rindo a Él. Aquí al frente, hazlo ahora. Yo quiero orar por ti y bendecir tu vida. Y si te vas a quedar en tu lugar, alza tu mano y dile: Señor, en el lugar donde yo esté, Señor, si ya cambiaste mi nombre de Jacob a Israel, Señor, que hoy aprenda a depender de ti, no solo en el lugar de necesidad, sino en toda área de mi vida, Señor. En todo aspecto de mi vida hoy quiero aprender a depender de ti, Señor. Y yo me rindo a Él. Oh, yo me rindo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser y yo me rindo a Él. Oh, yo me rindo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser Amado Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia con la única necesidad de poder encontrar transformación. Solo tu presencia puede transformar nuestras vidas. Padre, hay promesas que tú nos has dado
Pero esas promesas no van a llegar a nuestras vidas hasta que no sea trabajado nuestro corazón. Hasta que no sea trabajado todo aquello que está ahí oculto, secreto. Esas cosas, Padre, que quieren impedir que podamos disfrutar de las promesas que tú ya hablaste. Hoy estamos delante de ti, amado Dios. Clamamos, Padre, que en esos momentos a solas contigo, esos momentos a solas donde tú te revelas a nuestras vidas, solamente en esos momentos a solas contigo tú vas a traer transformación a nuestras vidas. Y no solo vas a traer transformación, sino que en esos momentos a solas, Padre, tú revelas cosas ocultas y resueltas en nuestros corazones. Amado Dios, tal vez hoy aquí hay personas con pasados irresueltos. Cosas, amado Dios, del pasado que aún no han sido trabajadas, sanadas. Y tú hoy nos recuerdas, amado Dios, que para poder enfrentar cosas que vinieron a marcar nuestras vidas de nuestro pasado, primeramente necesitamos ese encuentro contigo, Padre, para que tú trabajes en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre celestial, yo hoy clamo en el nombre de Cristo Jesús, que todas aquellas cosas que están irresueltas en nuestro corazón, cosas que tú conoces, Padre, cosas ocultas, Señor, que hoy sea ese momento de Peniel donde podamos verte cara a cara, amado Dios, y ese momento al verte a ti traiga una transformación a nuestras vidas. Padre celestial, tú no estás interesado en lo que la apariencia externa muestra. Tú estás interesado en un corazón transformado, en una vida transformada, en una vida que refleje quién eres tú, Padre amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a caminar a ese lugar de la promesa, Padre. Pero primeramente sana nuestro corazón, transforma nuestro corazón, cambia nuestro caminar, amado Dios. Que haya una dependencia total de tu presencia, Padre, porque si no dependemos de ti, si no dependemos de tu presencia, si no dependemos de esos momentos contigo, amado Dios, no vamos a poder encontrar la transformación que nuestras vidas necesitan. Hoy, Padre amado, nos rendimos a ti, nos rendimos a tu voluntad, nos rendimos a tu propósito, nos rendimos a tu verdad, Señor amado. Ya no queremos correr, Señor, al lado opuesto, ya no queremos hacer nuestra voluntad, ya no queremos ir a donde nosotros queremos obedecer y caminar solamente agradándote a ti, porque tú eres nuestro Dios, amado Dios. Hoy nos rendimos completamente a ti, hoy nos rendimos completamente a ti, hoy rendimos a ti nuestro corazón, hoy rendimos a ti nuestra